Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en la carta a los Romanos. Y vamos a estar considerando el capítulo 8. Y vamos a meditar en los versículos 4 al 8. Específicamente del 5 al 8. El título de nuestro sermón en esta mañana: la iglesia que vive según el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos 5 al versículo 8. La iglesia que vive según el Espíritu. La carta a los Romanos es la explicación teológica del Evangelio. En este capítulo 8 se nos va a presentar la vida que es en Dios, pero al mismo tiempo la vida que es sin Dios. Nos presenta la condición o la realidad de la iglesia frente a Dios. ¿Por qué una congregación necesita y requiere meditar en pasajes como estos? Porque la iglesia es un organismo vivo. La iglesia se le describe como la reunión de los santos, la reunión de los que fueron pasados de muerte a vida. Pero también en medio de esa realidad, no todos los que asisten a una iglesia son salvos. No todos los que están dentro de un claustro eclesial o tienen una Biblia o profesan cierta comunión con la feligresía están en camino de salvación. La parábola de Mateo 13 en adelante, que nos recuerda las parábolas del reino, nos muestran que el trigo crece juntamente con la cizaña. También se nos muestra que hay vasos de ira como hay vasos de gracia. Así como hay justos, también hay pecadores. El texto que vamos a considerar en esta mañana nos presenta esas dos realidades. Leo en favor de ustedes, mis hermanos. Romanos capítulo 8, versículos 5 hasta el versículo 8. Dice así la gloriosa palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es palabra del Señor. Deseo que durante esta exposición, queridos niños, queridos jóvenes, estimados hermanos, ustedes sean sopesados a la luz de la palabra del Señor. De seguro, esto debe conducirnos al arrepentimiento. Un teólogo definió que la iglesia una congregación consiste en todos aquellos que son partícipes de Cristo y de las bendiciones de la salvación que es en Él. Aquellos que mediante la operación del Espíritu Santo son unidos a Él. Estos que participan de Cristo, lo que llamaríamos la verdadera iglesia, son capacitados con la fe verdadera y constituye de esta manera a la iglesia como su cuerpo. Es así como nuestro texto, ¿a qué nos llama esta porción que hemos leído? A reflexionar, a pensar, a meditar, porque nos presenta una bifurcación crucial acerca de nuestra vida. No se trata de algo trivial,
sino de una decisión con implicaciones eternas. Este texto nos examina en esta mañana en dónde es que realmente estamos en cuanto a la vida cristiana. Porque bien lo dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte: donde esté tu corazón, donde esté tu mente, allí está tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Sin embargo, no todos los que están en la iglesia son creyentes. Y si no son creyentes, no son salvos. Así que este texto nos expone a la verdadera y la forma única en que podemos considerar la palabra del Señor. Describe dos clases de personas el texto. Dos realidades distintas, aunque están en un mismo lugar. Los que viven según la carne, los que viven según el Espíritu. Y vemos las consecuencias de si se vive para una forma o se vive para la otra. Encontramos las consecuencias. Bajo esta consideración del pasaje, la pregunta de nuestro sermón en esta mañana: ¿qué es lo que hace una iglesia según el Espíritu? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Y en 3 puntos cruciales vamos a examinar qué es lo que hacen los miembros de una iglesia según el Espíritu. Esa es la pregunta a resolver. Tú como creyente, ustedes como iglesia, jóvenes, niños, ¿qué es lo que hacen ustedes si viven según el Espíritu, según Dios? Número 1, piensan según el Espíritu. Ese es nuestro primer punto. Piensan según el Espíritu. Versículo 5. Leamos: porque los que son de la carne, subraye ese verbo, piensan, meditan, reflexionan. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y aquí se nos presenta dos formas de pensar que operan en el ser humano. El pensamiento es la forma en que un ser humano se distingue, es racional, inteligible. Esa forma de pensamiento obedece a la naturaleza que hace presencia en esa persona. Es decir, que el individuo, de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a lo que hay en su pensamiento, eso lo evidencia en todo lo que hace. La palabra que se usa aquí para carne es la palabra sarx, S-A-R-X, sarx. ¿Qué significa? Que está muerto, que no tiene vida, que está muerto. Habla de lo descompuesto en algunas ocasiones. Pero también esta palabra sarx ilustra una vida pecaminosa, una vida donde de continuo los pensamientos son el mal. Cuando se habla aquí de una vida según la carne, estamos hablando de una vida que no evidencia arrepentimiento, una vida que no manifiesta cambio, una vida que no manifiesta transformación. Así que en este versículo tenemos dos tipos de personas. No existe un cristiano carnal y no existe un cristiano espiritual. Eso no existe en la Biblia. Sencillamente, lo que nos muestra este versículo es que existen cristianos que, aunque han sido regenerados, aunque han sido traídos a salvación, aún luchan con su pecado, batallan con su pecado.
Constantemente buscan la ayuda de Dios porque su pecado los mortifica. El pecado que los asedia los quiere sacar del camino, pero Dios ha dejado su espíritu en ellos para que puedan seguir perseverando. ¿O quién de nosotros hasta el día de hoy no lucha? ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, aún sabiendo que tenemos una Biblia y nos congregamos, no batallamos? Y eso no significa que no seamos cristianos. Significa que estamos en proceso, estamos ahí, vamos en el camino. Pero las otras personas, los incrédulos, manifiestan que están muertos. Y es de esta manera como el texto entonces nos refiere lo que dice el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que están muertos piensan en las cosas que son de muerte, porque están en muerte. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que piensan en las cosas del Espíritu, ¿qué buscan? Buscan la santificación. Saben que deben agradar a Dios y propenden por ello. Ellos saben que la justicia de Cristo, la cual se nos habla ampliamente en este libro, les fue imputada a sus vidas. Ellos saben que es por medio de la fe que reciben esta justicia y siempre están poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de esa fe. El justo está combatiendo su pecado, está luchando con él, pero también descansa en la obra suficiente, plena y completa de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El que piensa en las cosas del Espíritu, a pesar de que lucha, a pesar de que está viviendo intensas batallas en su corazón, sabe que Cristo consiguió la victoria por él. Descansa en la obra de Cristo Jesús. Descansa en esa obra portentosa, gloriosa. Y por medio de esa obra tiene paz. Porque por medio de la fe sabe que la ira de Dios no pesa sobre él. Por eso tiene paz. Sabe que la ira terrible del Señor ya no está sobre su vida. Porque sabe que su Salvador pagó por esa ira en la cruz del Calvario. El carnal, el que piensa en las cosas de la carne, está muerto. Sigue los mismos deseos de su corazón. Sigue los mismos apetitos a donde su corazón lo inclina. Piensa constantemente en su pecado. Ama su pecado. Quiere vivir en él. Incluso puede llevar una vida religiosa. Y al mismo tiempo está en pecado. Se siente contento con lo ritual. Se puede sentir contento aún con la música en la iglesia. Se puede vivir contento con lo ceremonial. Puede gustar de la comunión entre los hermanos, pero puede estar muerto, como el más vil de los paganos. Puede venir a la iglesia, pero no es salvo. Quisiera ilustrarlo de la siguiente manera, mis hermanos. Piensen en un buitre y piensen en una paloma. ¿Qué come el buitre? Carroña. ¿Qué come la paloma? Maíz. Y ustedes ponen frente al buitre un plato de maíz. Y por más que usted quiera que el buitre coma maíz, y usted se esfuerce porque el buitre coma maíz, la pregunta es, ¿el buitre va a comer maíz? No, porque tiene una naturaleza carroñesca. No puede comer, repito, por más que usted le diga, le ponga ahí el plato de un rico y delicioso maíz, un sabroso plato de maíz, el buitre no va a comer maíz,
porque su naturaleza lo inclinará siempre a comer carroña. Entonces, ¿qué se requiere para que este buitre coma maíz? ¿Qué hay que hacer en él? Hay que cambiarle esa naturaleza buitresca. En otras palabras, palomizar esa naturaleza buitresca. Hay que cambiarlo totalmente. Hay que cambiarlo plenamente. Es lo que Dios hace con nosotros por medio de la obra de su Espíritu. Él ha cambiado radicalmente la naturaleza adámica o carroñesca que hay en nosotros por la naturaleza que es según Él. Y cuando eso ha sucedido, entonces ya no amamos la carroña, no pensamos en la carroña, pensamos en las cosas que son según el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Está claro? Amén. ¿Sí? Necesitamos nacer de nuevo. Eso se llama el nuevo nacimiento o la regeneración. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Veamos nuestro segundo punto en esta mañana. Una iglesia según el Espíritu, o los que están en la congregación según el Espíritu, se ocupan en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, el verbo ahí predominante es ocuparse. Porque ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Esto es impactante para nosotros. Aquí Pablo nos da más que una advertencia, nos da una declaración de hechos contundentes. No es que la mentalidad de la carne lleve a la muerte. Sencillamente, quien piensa en las cosas de la carne es porque está ya en muerte. Cuando hablamos de ocuparse, se está diciendo que es una práctica constante. Es una práctica continua del pecado. De lo que desagrada a Dios, de lo que ofende a Dios. Y esta descripción de hechos nos va a mostrar dos realidades: incrédulos y creyentes. Los incrédulos no pueden cumplir con la justicia que es según la ley, porque se quieren agradar a sí mismo. Y ese agrado de sí mismo se manifiesta con soberbia, arrogancia, prepotencia, soberbia, rebeldía, desobediencia. Una naturaleza pecaminosa. Pensemos en una persona que está muerta. En una persona que ha muerto. ¿Qué pasa con una persona que muere? ¿Qué pasa con el transcurrir del tiempo? ¿Se va qué? Descomponiendo. ¿Cómo es su olor? Es un olor nauseabundo, fétido. Cada día se va pudriendo más y más. Y en esa misma proporción su olor se hace fétido, nauseabundo. Cada día hiede más. Queridos hermanos, querida iglesia, niños, jóvenes, el que está sin Cristo todos los días se pudre. El que está sin Cristo todos los días se vive descomponiendo. El que está sin Cristo todos los días huele más y más delante del Señor, fétida y putrefactamente. Su olor se torna ofensivo ante el Dios que es presente en todas las instancias de la vida. Así es una persona que está sin Cristo, porque está muerto. Carece de la vida que es según Dios. Se pone rígido, tieso, frío.
y se lo comen los gusanos. Y se lo comerán los gusanos. El que se ocupa del Espíritu tiene vida. Una cita que nos ayuda acá y que encaja en la enseñanza y el sermón de hoy es Efesios 2:1, versículos del 1 al 5. Dice así: y Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros. La palabra vida es una palabra muy interesante. Hay 3 palabras en griego que describen la palabra vida. Una palabra es bios. Jóvenes que están en el bachillerato, de ahí viene la palabra biología, bios. Es la palabra que describe la vida que tienen las plantas, la vida que tienen los animales. Espero que tomen biología, bios. Esa es una palabra que describe la palabra vida. La otra palabra que describe al ser humano, al hombre natural, silvestre y común, es la palabra psique. De ahí viene la palabra psicología, mente. Pero hay una palabra que describe a todos aquellos que tienen la vida de Dios, y es la palabra Zoe. Zoe. Esa es la que aparece allá en Juan capítulo 14, cuando se nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la Zoe, la vida que viene de Dios. Cuando el autor a los Efesios, Pablo, dice Él os dio vida, significa Él os dio la vida que viene de Dios. Cuando ustedes estaban muertos, ¿en qué estaban muertos? O sea, se estaban pudriendo en sus pecados, se estaban pudriendo en sus mentiras, se estaban pudriendo en esa vida inmoral, se estaban pudriendo en esa vida descompuesta que llevaban. En ese mismo momento, ¿qué hizo Dios? Les dio vida. Es decir, el Espíritu de Dios entró a morar y trajo vida. Y dice el apóstol: ustedes, antes de tener la vida de Dios, ¿en qué andaban? Siguiendo la corriente de este mundo. Fiestas, pachanga, guachafita y todos sus similares. Seguían la corriente de este mundo. Cantaban reggaetón. ¿Qué más hacen los que viven en la corriente de este mundo? Bueno, ahí la aplicación es muy amplia. Pero dice acá: siguiendo el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El que está sin Cristo tiene un líder y se le conoce como el príncipe de la potestad del aire, en el cual mora el espíritu, el neuma o el pensamiento que está en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a quién? A Dios, a las autoridades, a los padres y a todo el mundo. Entre los cuales todos nosotros, se incluye el apóstol, me incluye a mí, los incluye a ustedes, en los cuales todos nosotros vivíamos, pero en otro tiempo. Y vivíamos en los deseos de nuestra sarx, ahí la palabra otra vez, sarx, carne. O sea, vivíamos en los deseos de nuestra muerte. Amén. Haciendo la voluntad de la muerte. ¿Qué más dice? Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza. Dice, éramos. ¿Qué significa que éramos? Es un tiempo pasado. Muy bien, hermano. Un tiempo, un aoristo. Un tiempo pasado. Ya no es con nosotros. Eso es lo que nos muestra el pasaje. Por supuesto, esto sucede por la intervención divina, la obra de nuestro Redentor, el pasarnos de muerte a vida. Pero si eso no sucede, si eso no pasa, amados hermanos, estamos en la más terrible de las condiciones. Sobre nosotros vendrán las más funestas consecuencias eternas, de lo cual en esta mañana a todos ustedes les quiero hacer conscientes, a los niños, a los jóvenes, a mis hermanos, a todos. Sin Cristo estamos expuestos a las más terribles y tremendas consecuencias a causa
de vivir en una condición de muerte. Quiero animarlos a predicar el Evangelio. Quiero animarlos a estudiar la palabra. Quiero animarlos a que compartan el Evangelio con los suyos. Quiero animarles a que les hablen de Dios. Quiero animarles a que los inviten a la iglesia. Quiero animarles a eso. En contraste glorioso, los creyentes, los salvos, gozan de vida y paz. Gozan de la bendición del Señor, de la presencia de Dios. No se trata de una conducta meramente, porque no es por una vida intachable que llevemos. No es moralismo, no es humanismo, no es portarnos bien. Sencillamente, mis hermanos, es tener una conciencia genuina de que nosotros vivimos en salvación y vida eterna. Cuando tenemos esta conciencia genuina y verdadera de que Dios realmente nos ha transformado, entonces aplica lo que nos dice Juan capítulo 10, versículo 10. Tenemos una vida con propósito, una vida con significado, y junto con eso, con ello viene la paz. El Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón para que no entres en tentación. Es una paz profunda, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones, guardará nuestras vidas en Él. Pensemos en un río, y que si usted se lanza a la corriente de ese río, que es según la carne, ¿a dónde será arrastrado? ¿A dónde lo llevará la corriente? Esas poderosas aguas, ¿a dónde te llevarán? Inevitablemente te llevarán al abismo de la muerte. Pero si vives en el río del Espíritu, serás llevado a aguas refrescantes, a aguas tranquilas que en ustedes brotan para vida eterna. Serán saciados por las aguas del Espíritu. Eso está por allá en uno de los capítulos finales del libro de Ezequiel. Veamos un tercer punto, mis hermanos. La iglesia que es según el Espíritu vive para agradar a Dios. Esa palabra agradar aquí es la palabra que indica que Dios se complace en ustedes a través de su Hijo. Versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Meditemos en esta parte. ¿Cómo son los designios de la carne? El que está sin Cristo, ¿qué es lo que hace frente a Dios? ¿Cómo lo describe el apóstol Pablo al que está sin Cristo? ¿Cómo lo describe? ¿Como un amigo o como un enemigo de Dios? ¿Qué dice ahí? Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué es una enemistad? Que hay un enemigo. Pero aquí hay una gran diferencia, y es que ustedes habían pensado en eso, que Dios es un gran enemigo para el que está sin su Hijo Jesús. ¿Lo habían visto alguna vez? El que está sin Cristo tiene un enemigo muy poderoso que tarde o temprano lo va a destruir. ¿O quién le puede hacer frente a Dios? ¿Quién se le puede medir a Dios en fuerzas? Esta es una verdad dura, pero es necesario escucharla. Los que piensan y se ocupan en la carne son enemigos de Dios. Dios es su peor enemigo para el que está sin Cristo. Y lo puede destruir en cualquier momento. Y lo va a destruir en el momento que Él estime conveniente. Quisiera que pensáramos en Dios de esta manera. Tarde o temprano destruirá al que vive en esta condición. Pero ellos, en vez de arrepentirse, en vez de venir a Dios
y doblar su rodilla delante de Él, ellos viven activamente hostiles a Dios. Pero Dios los destruirá. Viven en una rebelión inherente a su carácter y a su vida. Son incapaces, no pueden someterse a la ley de Dios porque la misma naturaleza de ellos es contraria. No es que ellos no quieran. ¿Qué dice el texto? No pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque están muertos. Están muertos, hermanos. Mi silencio es para que medites en esto, hermano. Mi silencio es para que reflexiones. Tu familia, tus nietos, tus hijos están muertos. Yo también tengo familia. Tengo un papá, unos hermanos, y debo hacer todo lo que esté a mi alcance por presentarles el Evangelio correctamente. Y el Evangelio se presenta desde la ira de Dios. Regresemos unas páginas, por favor, al capítulo 1 de Romanos, versículos 18. Si usted quiere hacer una presentación correcta del Evangelio, hágalo siempre desde la ira de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque ¿la ira de quién? ¿Contra quiénes se revela? Con todos los impíos. ¿Y quién es un impío? ¿Qué es un impío? El que está muerto. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué es lo que no tienen? Excusa, no se pueden excusar. El día que comparezcan ante el juicio de Él, no le pueden decir, no, yo nunca sabía. A mí nadie me dijo. No, a mí nadie me informó. ¿Y qué va a decir el Señor? ¿Viste el cielo que yo hice? ¿Viste las aves? ¿El colorido? Esa es una muestra. Porque una gran rúbrica del Señor es la misma naturaleza. Los cielos cuentan la gloria misma de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay excusa. No hay excusa. Regresemos a Romanos capítulo 8. Es un enemigo que va a destruirlos. Por lo tanto, aquellos que están completamente dominados por la carne, aquellos que no han experimentado la transformación por el Espíritu Santo, simplemente no pueden agradar a Dios. Preguntémonos, si están con nosotros y cantan, ¿cómo serán esas canciones? ¿Cómo será esa oración? Ustedes recuerdan el pasaje de Lucas 18. Se presentaron dos personajes a orar. Uno un poco más adentro del templo y otro en la puerta. El que estuvo más adentro se le conoce como el fariseo, muy buen fariseo. Nos da lecciones en esta mañana porque era un hombre que diezmaba de todo. ¿Cuántas veces ayunaba por semana? La ley decía 2, él ayunaba ¿cuántas? 3. Diezmaba de todo lo que llegaba. Pero dice que oraba consigo mismo. Pero otro que estaba allá atrás, que es donde nos identificamos, que decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí que soy pecador. Mis hermanos, eso es agradar a Dios. Cuando reconozco mi condición, sé que la gracia de Dios me ha alumbrado. ¿Qué
¿Qué es lo que los puritanos llamaban el bálsamo de la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es como un ungüento que se aplica cuando se ha levantado una herida que está supurando. Y cuando se levanta la herida y se destapa y se muestra, pero se aplica el bálsamo de la gracia, entonces hay alivio. Hay alivio para esa herida. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo llevó nuestras rebeliones, nuestras maldades, las llevó consigo. Y esa llaga de pecado, Él la vivió en la cruz del Calvario. Por eso dice Isaías, por su llaga hemos sido curados. Pero sin Cristo no es posible agradar al Señor. La raza humana pecó en Adán, todos nosotros hemos pecado en Adán, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si creemos a Cristo Jesús, entonces tenemos esperanza de salvación. La vida rebelde y hostil será revertida en una vida de obediencia. Porque el hombre sin Cristo, fuera de Cristo, todos los días le lanza estiércol al rostro de Dios. Eso es lo que hace alguien que está sin Cristo. Todos los días toma estiércol y se lo lanza en la cara. Tan osado es el hombre que está sin Cristo, que se atreve a levantarle el puño a Dios y le reclama y le dice: ¿por qué? ¿Por qué me tienes en esta condición? ¿Por qué me tienes así? ¿No es que eres Dios? La muestra y la evidencia de su naturaleza adámica, caída, terrible y pecaminosa. ¿Qué hacer, mis hermanos, ante un mensaje? ¿Qué debe hacer una iglesia que piensa según en las cosas del Espíritu? Amados hermanos, no puede existir la iglesia sin la obra redentora de Cristo Jesús. Podemos ver a los que están aquí, los podemos ver exteriormente. Podemos ver frutos aparentes, pero no son frutos según el Espíritu. En Navidad se pone un árbol, el árbol y le colocan unos frutos, unas naranjas, se ven jugosas. Pero cuando uno va a las palpas, son naranjas ¿de qué? De plástico. Así pueden ser los frutos de muchos de nosotros. No frutos según el Espíritu, sino frutos según la carne. Pero podemos ver una realidad más allá que solo Dios conoce. Solo Dios puede hacer esto. Segunda Timoteo 2:19, el Señor conoce a los suyos. Los que piensan según el Espíritu, amados hermanos, los que agradan a Dios, déjenme decirle que Dios ya los conoce desde antes. Dios conoce a los suyos. Pregunta, amados míos, hermanos míos, queridos míos, ¿tú eres conocido de Dios? ¿Eres conocida de Dios? ¿Crees que Dios te conoce? El verbo conocer en la Biblia es el mismo verbo que se equipara con el verbo amar. Amar y conocer son exactamente la misma aplicación. ¿Eres conocido de Dios? Si eres conocido de Dios, conocida de Dios, son conocidos de Dios, ocúpense en las cosas del Espíritu. Ese es el fruto. Existe la iglesia visible, pero hay una iglesia que nosotros no podemos ver. Solo Dios lo sabe, solo Dios conoce. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: Timoteo, allá en Éfeso hay unos que se congregan con ustedes, pero no son de ustedes. Uno se llama Himeneo y el otro se llama Fileto. Se han desviado de la verdad. Están trastornando la fe de algunos.
Segunda Timoteo 2, 17 y 18. Pero queridos hermanos, querida iglesia, hoy preguntémonos, ¿qué es ocuparse en las cosas del Espíritu? ¿En qué piensa un creyente? ¿En qué debes pensar tú? ¿En qué debo pensar yo? Niños, ¿en qué deben pensar ustedes? Jóvenes, ¿en qué deben pensar? Querida iglesia, hermanos, sugieres, todos, ¿en qué debemos pensar? ¿En qué debe ser nuestro pensamiento? Salmo 48. ¿Qué dice este creyente de la antigüedad? Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso piensa un creyente que vive según el Espíritu. El hacer tu voluntad, Dios mío, dice Dios mío, dice mi Dios. En el libro de Samuel hay uno que estuvo pero no era. Su nombre es Saúl. ¿Sabe qué le dice a Samuel? Ora a tu Dios. Ora a tu Dios. Pero este que está aquí en el Salmo 40 dice, Dios mío, hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Y qué más dice? ¿Y tu ley en dónde está? En mi corazón. Tu palabra está aquí en mi corazón. Eso piensa una persona según el Espíritu. Está vivo, no está muerto. Alguien que piensa en las cosas del Espíritu, dice el Salmo 119, versículos 15 al 16. Salmo 119, 15 al 16 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Eso es ocuparse de una vida en el Espíritu. Bendita la iglesia, bendita la congregación, benditos los jóvenes, benditos los niños, benditos los ancianos, en cuyos corazones y pensamientos está esta bendita y gloriosa palabra, porque se ocupan de las cosas del Espíritu. ¿Qué hace alguien que piensa en las cosas del Espíritu? El Salmo 84, versículo 1 nos dice, cuán amables son tus moradas. Estar en la iglesia, en la congregación, para Él es un deleite. Anhela venir a la iglesia, anhela venir a compartir, anhela venir a estar en la comunidad de los santos, porque sabe que hoy es un ensayo para aquel día glorioso, cuando estemos delante del Señor, vestidos de ropas blancas, con otra multitud. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, oh Jehová Chabaot. ¿Y qué dice? Anhela mi alma y ardiente desea, y aún ardientemente desea los atrios. Quiere estar en su presencia. Quiere estar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos. Para Él sus delicias es estar con los hermanos, porque piensa en las cosas que son del Espíritu. Dice, mi corazón y mi carne cantan. ¿A quién? Al Dios vivo, porque yo estoy vivo. Siendo muy sinceros, hermanos, ¿a dónde se abocan tus pensamientos? ¿A dónde se inclinan? ¿Hacia dónde se desvían? Miremos la contraparte. No buscan agradar a Dios, se buscan agradarse a sí mismos. Nunca buscan hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esta, mis hermanos. Todo esto redunda en un único punto, y es que los que son del Espíritu siempre buscarán, siempre
se inclinarán, serán llevados a conocer al Señor Jesucristo. Pero ellos, los muertos, nunca harán tal cosa. Jamás se gozarán en la palabra de Dios. Jamás se gozarán en la alabanza. Y sus obras están muertas. Los que piensan en las cosas del Espíritu viven y hacen las cosas que son del Espíritu. ¿Cómo ver el Evangelio aquí, hermanos? ¿Cómo ver a nuestro Señor Jesucristo en este pasaje de Romanos capítulo 8? El mismo apóstol Pablo está viendo una realidad. Él es un creyente. Estoy hablando del gran apóstol Pablo, el más grande predicador. Y este hombre, versículos anteriores, dice el versículo 24, que dice: miserable de mí. La admiración del griego nos da un grito aquí de exclamación. Es un grito de lamento. Es un grito exhaustivo. Es un grito de angustia. Es un grito de dolor. Él está diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está viendo una naturaleza. ¿Qué era el cuerpo de muerte? En el Imperio Romano, cuando una persona asesinaba a otra, se convertía en reo de muerte. Y lo buscaban, lo capturaban. Y la pena para este reo de muerte era tomar el cadáver y colocárselo a la espalda. Y ese cuerpo que estaba muerto se encargaba de pudrir al que estaba vivo, lo iba consumiendo más y más. Y así moría el reo también. Es lo que se llama el cuerpo de muerte. Todos nosotros, los que hemos creído a este glorioso mensaje, a este glorioso evangelio, tenemos un cuerpo de muerte. Y también debemos gritar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El versículo 21 del capítulo 7 nos da la esperanza. Nos da la esperanza, nos da el evangelio. La provisión de Dios está ahí para todos. Mas gracias doy a mi Dios por Jesucristo. Mas gracias doy a mi Dios por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cristo es quien nos libera. Por eso Cristo debe brillar en cada enseñanza, cada sermón, cada estudio de la palabra. Debe brillar Cristo, porque es la esperanza de nosotros los pecadores. Es la esperanza de nuestros hijos, de nuestros niños. Cristo es la esperanza de los jóvenes. Cristo es la esperanza de ustedes, hermanas. Cristo es la esperanza de ustedes, hermanos mayores, abuelitos. Aún es la esperanza de todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él es quien nos libra cada día más de este cuerpo de muerte. Una iglesia según el Espíritu siempre estará mirando a su Salvador. Yo doy gracias al Señor por nuestro hermano Jairito. No sabía que hoy iban a interpretar este cántico. ¿Quiere ponerse en pie?